No se les ocurría que podían oír. Yo cuento en mis memorias que en una ocasión un cabo y yo tuvimos que llevar a 6 prisioneros a un campo de concentración. Era una caminata de unos 20 y tantos kilómetros. Entonces iba el cabo delante con una mochila, los 6 prisioneros así tranquilos, caminando como si fueran de paseo, y detrás con el fusil al hombro, ni siquiera apuntar nada. Pero un momento, vamos a comer. Nos sentamos los 8, el cabo saca la comida para los 8, comemos todos igual. Los que pasaron, los animales que pasaron al lado, se quedaron calladísimos. Los entregamos, les dimos la mano, y tenían lágrimas en los ojos. Es increíble. O sea que yo veía mucho, había un sitio donde teníamos prisioneros que durante el día los llevaban con un camión a trabajar a fortificaciones y durante la noche estaban recluidos ahí para las largas noches de invierno, ¿no? En Krasnogorsk. Y yo veía mucho, con permiso del cabo que los guardaba, iba allí para hablar ruso, ¿no? Estaba estudiando ruso con una gramática que me había mandado de Francia y luego otra de Alemania, y entonces iba allí a practicar ruso. Yo tenía un amigo ahí, tal Nicolás, que es un hombre de unos 40 años, que lo tenía más de criado. Este no iba a trabajar durante el día, porque tenía 40 años, y entonces tenía ahí de criado, afeitaba a los guardianes, que cuando yo veía las láminas y el barbero que les pasaba por debajo del cuerpo, ellos los pueden matar. Ese era amigo mío, hablábamos tranquilamente y me despedía como si fuera yo un amigo de toda la vida. O sea que, tanto con prisioneros es normal, y desde luego que eran buenos prisioneros en el sentido que jamás trataron de escapar, eran dóciles y además colaboraban. ¿Con los alemanes? Pues con los alemanes, cortés y cortésmente formal y correcto. Yo tenía mucho trato con los alemanes porque yo era intérprete de alemán. Entonces a mí me tocaba pues ir a hablar con ellos cuando había algún problema o sin problema, alguna cosa que arreglar, cuando había que ir a buscar pues, municiones o suministros para los caballos, para víveres también. Y desde ahí, cuando había que coordinar la acción de la artillería española con la infantería, entonces pues llamaban de la infantería alemana, pidiéndonos fuego sobre la posición rusa, entonces yo me entendía con ellos sobre las coordenadas, sobre dónde era, y entonces con el capitán pues subíamos al observatorio y de ahí o sea que yo tenía un trato muy correcto. Había casos, por ejemplo, que los alemanes ocupaban posiciones que eran nuestras, de artillería. Entonces yo tenía que acercar allí, hablar con ellos, preguntarles si se iban a si se iban a hacer. Yo hice intérprete, lo cuento medio, no se lo voy a destripar, porque lo comento, es muy barato, ¿eh? Decía un problema, no hay problema. Bueno. Y ya para terminar, porque no me quiero terminar, ya son las cosas. Les voy a contar la batalla de Krasnogorsk, para situarnos un poco en lo que fue aquello. Pero fitémonos en el contexto de la batalla. El afán ruso, cuando las malas lenguas dicen que la división mandaba a un sitio tranquilo, ya hemos visto antes ya que no, que la división perdió el 20% de sus efectivos en 20 días. ¿Por qué pasaba esto? Porque estábamos en un sitio muy caliente, a pesar del invierno, a pesar de que era el sitio más frío de Rusia. Lo dice un poeta ruso, Pushkin, en su poema, su novela en verso, Eugenio Onegin, que lo han hecho películas, cuenta el protagonista
comunista o niegue, yo no voy a San Petersburgo porque a mí el frío me asusta. O sea, los mismos rusos reconocen que en San Petersburgo hace más frío que en ningún lado. O sea, que nos mandaron al sitio más frío de Rusia. Pero no solamente esto, sino que nos mandaron al sitio tal vez más caliente. ¿Por qué es más caliente? Porque Leningrado estaba situado. Leningrado era la ciudad del comunismo, donde había salido Lenin. Era la ciudad más importante, tal vez más importante que el mismo Moscú. Moscú estaba pensando, Stalin estaba pensando en evacuarla. Yo he leído un discurso de Stalin en ruso, lo leí en ruso. ¿Por qué lo leí en ruso? Porque me lo encontré en una casa. En una casa de me encontré 3 discursos de Stalin y me los leí. Decía Stalin, ¿es posible defender Moscú? ¿Можно защищать Москву? Y todo eso no se contra sí es posible, después de reunir a su Estado Mayor de ese posible. Y no les importaba dejar Moscú, pero sí les importaba mucho quitar el cerco de Leningrado, porque era la cuna del comunismo. Y además la división española, para más Henry, ocupaba la ciudad santa de Novgorod, que fue la primera capital de Rusia, con Kiev al sur, la capital de Rusia, Novgorod. Entonces los rusos estaban empeñados en desbloquear el sitio, en acabar con el sitio de Leningrado. Y por eso, por un lado, hacían ataques por el norte, desde Leningrado, y por el este, desde el Bolshoi. Eso durante toda la campaña, desde que llegaron los españoles en octubre de 41 hasta la final, hasta después por lo menos, hasta que abrieron un pasillo. Entonces, nos situamos en enero del 43. Los rusos, amasando miles de cañones y casi un ejército entero, logran abrir la brecha al sur del Ladoga y unir la parte occidental y oriental para formar un pasillo donde poder llevar suministros y municiones al imperio.